Las lluvias dejan daños. La Comisión Nacional de Emergencias identifica 1.500 barrios con alto riesgo de inundaciones y deslizamientos. Capturan al sospechoso de matar y desaparecer a Emilce Soto en Palmar Sur. Los apagones que anunció el ICE van a arrancar el lunes. Tendrán una duración entre 1 y 3 horas. Las comunidades vecinas del volcán Rincón de la Vieja se preparan para una erupción mayor. Hospitales del Seguro Social tienen saturación, por eso los traslados en ambulancias ahora tardan más. Guima debutaría portero el domingo. Carlos Mora alcanzó liderato de asistencias en el torneo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Les saluda Yenane Villanueva. En pantalla tenemos lo que será parte de nuestra agenda. Iniciamos. Era a partir de lunes, pero experimentamos apagones desde esta hora. ¿Por qué? Tenemos toda la información con el director de Noticias Repretel, Randall Rivera, desde redacción. Randall, adelante, buenas noches. Yenane, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, en este momento se están registrando apagones en diferentes puntos del territorio nacional. No hay luz en Pavas, no hay luz en algún sector de Curridabat, no hay luz en algún sector de San Pedro, no hay luz en Upala, no hay luz en Liberia, no hay luz en Alajuela, tampoco en unos sectores de Alajuela. Y de hecho, esta imagen que estamos viendo en este momento es del sector de Pavas, en San José. No hay luz y evidentemente la pregunta que se nos viene a todos es si por algo empezaron los apagones hoy jueves en lugar de esperar hasta el próximo lunes, que fue cuando nos avisó el Instituto Costarricense de Electricidad que empezaban los apagones. Así es que estamos en este instante haciendo los contactos necesarios para preguntarle a representantes del gobierno, a representantes del ICE o a representantes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz qué es lo que está pasando, porque hay una situación que llama la atención de todos y es que la falta de fluido eléctrico se está concentrando en sectores que están distribuidos a lo largo del territorio nacional. Vean que son sectores tan lejanos como Liberia, como Alajuela, como Upala, como Pavas, aquí muy cerca de San José. Así es que la duda principal es qué es lo que pasa con el Sistema Nacional Eléctrico que está sacando de funcionamiento a zonas alejadas del país, pero que todas nos están reportando exactamente lo mismo y es lo que vemos en la imagen que está ocurriendo en Pavas, y es que estamos absolutamente a oscuras en algunas zonas del territorio nacional. Ya ustedes saben que a partir del próximo lunes, el Instituto Costarricense de Electricidad junto con los distribuidores de energía van a empezar a hacer cortes de electricidad producto de que el caudal en los embalses está muy bajo por un mal cálculo realizado en años anteriores por parte de las autoridades nacionales. Estamos recibiendo reportes en este momento en tiempo real de que no hay luz en San Pedro, en algunos sectores de San Pedro, en algunos sectores de Curridabat, tampoco en el sector de Liberia, tampoco en el sector de Upala, donde hay un equipo destacado de Noticias Repretel. Don Luis Fernando Andrés es el gerente de distribución de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Nos acompaña justamente a esta hora para brindarnos la explicación de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Así es que, don Luis Fernando, muchísimas gracias por atendernos en media emergencia por la situación de los apagones y cuénteme, por favor, qué es lo que está pasando. Don Luis Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, don Randall, para usted y todos los televidentes. Bueno, tenemos dos situaciones. El Instituto Costarricense de Electricidad tuvo una contingencia en el sistema eléctrico y nos pidió, con lo que decimos tradicionalmente, desconectar varios circuitos de distribución y hemos desconectado alrededor de 50 megavatios. Esto va a estar hasta las 10 de la noche, pero hay unos circuitos que van a estar hasta las 8 de la noche y otros van a estar de 8 a 10 de la noche. También hemos tenido algunas averías en el sistema de distribución producto de la lluvia
La lluvia nos ha provocado que algunos sectores estén sin corriente, producto de lo que los aireadores tienen bastante polvo y bastante hollín, y eso provoca los famosos saltonazos y los bombazos que escucha la gente cuando los fusibles actúan y protegen el sistema de distribución, que también estamos restableciendo en este momento. Pero esas son las dos condiciones que tenemos en este momento, don Randall. Ok, don Luis Fernando, ayúdeme a ser claro con la audiencia a esta hora. Hay cortes de electricidad que efectivamente se han producido porque hemos sacado de funcionamiento equipos a nivel nacional y que tardarán esos cortes algunos hasta las 10 de la noche, don Luis Fernando. Ok, hay una contingencia, posiblemente algunas de las unidades generadoras se dispararon por algún problema en algunas de las zonas del país. Eso, al tener menos generación en este momento, tenemos que, para poder balancear la carga, quitar la electricidad en algunos sectores, y hemos quitado la electricidad en varios circuitos de distribución, en varias áreas de la compañía. A nosotros particularmente nos pidieron liberar 50 megavatios o 50.000 kilowatts para ser más exactos, y también están participando algunos otros circuitos del mismo ICE de distribución y las otras empresas distribuidoras. Van a estar en dos bloques, hay un bloque hasta las 8 de la noche y otro bloque va a ir de 8 a 10 de la noche. Ok, don Luis Fernando, ¿podría indicarme a esta hora cuántas viviendas, cuántos usuarios están sin electricidad en este momento producto de ese apagón que realizaron en el sistema, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz? Sí, voy a hacer un pequeño cálculo, Randall, permítame un momentito, ya le digo cuántos serían. Claro. Porque es que, ojo lo que nos está diciendo el director de distribución de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Dice que el ICE les pidió apagar varias zonas de San José, varias zonas a las que llega la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, uno hasta las 8 de la noche y después a las 8 de la noche otros cortes que seguramente usted que nos está viendo a esta hora podría estar en una de esas zonas en que quitarán la luz de 8 a 10 de la noche. Don Luis Fernando Andrés está haciendo el cálculo de cuántas personas están sin luz en este momento y ya justamente vamos a preguntarle también cuáles son las zonas, por lo menos las de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que se ubican en ese momento sin electricidad. Yo les hago un repaso muy rápido por lo menos de los reportes que estamos recibiendo desde Curridabat, desde Montes de Oca, desde Liberia, desde Upala, desde Alajuela y desde Pavas. Esos son los reportes que tenemos ya confirmados a esta hora. La imagen que ustedes están viendo en este instante es del distrito de Pavas, que se encuentra en oscuras a esta hora, producto justamente de esta situación que se está viviendo a nivel nacional. Don Fernando, no sé si tiene ya el cálculo y si no, más bien le ruego que me regale los sectores que están sin electricidad hasta ahora y también los que estarán sin electricidad a las 8 de la noche, don Fernando. Bien, vamos a ver, primero que nada la cantidad de clientes que tenemos en electricidad pueden andar entre unos 10.000 a unos 15.000 clientes aproximadamente en este momento. Los sectores, usted los ha dicho claramente en el caso de la compañía, Pavas, tenemos en Guadalupe, sectores de la Universidad de Costa Rica en este momento están sin electricidad, que San Pedro, Montes de Oca, tenemos en Curridabat, en el lado de Tres Ríos, algunos sectores de Alajuelita. A partir de las 10 cambiaremos algunos sectores de Escazú, de Huachipelín, cambiaremos hacia otros sectores de Alajuelita y algunas zonas aledañas. Déjeme aclarar nada más, en este momento son algunas zonas y las otras zonas que apagarán será a partir de las 8 o a partir de las 10. A 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Así es que mucho ojo, vecinos de Huachipelín, por ejemplo, en Escazú, a partir de las 8 se quedarán sin electricidad hasta las 10 de la noche. Don Fernando, ¿estoy correcto? Así es, usted lo ha dicho efectivamente, así es, don Fernando, cuando ustedes dicen contingencia, es un problema, le decimos, es un problema, decimos el resto, ¿qué es una contingencia? ¿Qué es lo que está pasando que el ICE les pide a ustedes apagar una cantidad específica de generación de electricidad aquí en la capital, don Fernando? Básicamente es un tema de oferta y demanda, o sea, tenemos mucha demanda por parte de los clientes, o sea, todos los clientes tratando de consumir energía y la oferta en este momento no es tan amplia, por lo que claramente explicó el ICE en su conferencia de prensa. Entonces, eso aunado que también se pueda presentar un disparo de alguna máquina de generación, provoca que tengamos menos oferta que entregar y entonces tenemos que, para balancear el sistema, tenemos que equilibrar el sistema quitando carga al sistema, porque si dejamos que esto siga, la demanda siga creciendo, lo que hacemos es un colapso y más bien se podría quedar todo el país sin energía. Ok, don Fernando, entonces ya nada más en 10 segundos, lo que pasó es que hay mucha demanda de electricidad que tuvieron entonces que apagar algunos sistemas hoy mismo jueves, en este instante, ¿eso es lo que está pasando?
Es correcto, hay una oferta, o sea, hay una fuerte demanda y no tenemos en este momento tanta oferta que entregar. Le digo, aunado también que puede haber, yo no he hablado con Alice porque eso se respeta, ahí puede haber alguna máquina que se haya disparado por algún problema de sobrecarga o alguna cuestión, se han apagado algunos generadores y eso también ha provocado que tengamos menos oferta que entregarle al sistema. Entonces la demanda está siendo tan exigente que para equilibrarla, mejor hacemos una desconexión parcial de algunos clientes para evitar que sea un colapso nacional. Muchas gracias, don Fernando Andrés, gerente de distribución de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Le recuerdo los lugares que en este momento están sin electricidad. San Pedro de Montes de Oca, además Guadalupe, Curridabat, Pavas, Alajuela, Upala, Liberia, las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, todos sin electricidad en ese momento, incluyendo también, les decía, algunas zonas de Alajuela y también de Curridabat. Y mucho ojo, a partir de las 8 de la noche, los vecinos de Escazú, particularmente de Huachipelín, se quedarán sin electricidad hasta las 10 de la noche. Este es un corte anunciado a esta hora y lo que está pasando, en resumen, es que hoy aumentamos el consumo de electricidad, no dio abasto el sistema y tuvo que apagar el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, apagar algunos sectores y por supuesto seguiremos atentos a lo largo de esta edición de Noticias Repretel para contarles de primera mano qué es lo que está ocurriendo con estos apagones que afectan varias zonas del territorio nacional. Yenani. Bien, muchísimas gracias, Randall. 7:06. También recordar que son unas 10.000 a 15.000 personas, sobre todo en San José, y lo más fuerte va a iniciar a partir del lunes. Y vamos a otro tema, porque los aguaceros de esta tarde también dejaron consecuencias en viviendas de Barba, de Heredia, y se reportan otras emergencias en otros puntos de nuestro país, de la gran área metropolitana. Andrés Ramírez tiene toda la información. Andrés, adelante, buenas noches. Gracias, Yenani, ¿qué tal? Gusto saludarle. Hay afectación por aguaceros y una de ellas tiene lugar aquí en Barba de Heredia. Vean que algunas familias incluso tuvieron que sacar algunos de sus muebles, sillones, porque prácticamente han quedado inservibles luego de que el agua se metiera hasta sus viviendas. De hecho, vamos a ingresar a esta casa, que vean ustedes que las familias están limpiando todavía a esta hora el agua que se metió desde finales de la tarde con los aguaceros que cayeron en varios sectores, particularmente aquí en Barba de Heredia. Doña Deima, ¿cómo le va? Estuvimos conversando hasta hace un ratito. Doña Deima, tal vez si nos regala la impresión y qué escuchó usted en el momento que se metió el agua acá. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad fue acá la que es mi hermana. Ella no se encontraba en la casa. Los vecinos le llamaron y le dijeron que se estaba metiendo el agua. Cuando nosotros llegamos era lodo, barro, árbol, bueno, de todo había. Los sillones, algunos, la comida, todo se le contaminó, tuvo que botarla. Bueno, fue algo horrible. Y ahorita sacando, obviamente, porque me dice usted que hasta hojas y todo, árboles, troncos, ¿no? Sí, hubieron, bueno, de todo, basura, de todo tipo, troncos, hasta un balde ahí de pintura y todo, venía entre, bueno, todo lo que pudo arrastrar, piedras, todo. Doña Dema, muchas gracias. Vamos a ver reporte también de la Valencia, un problema pluvial que afectó la zona, mientras escuchamos rápidamente el reporte del alcalde de Barba, aquí don Jorge Acuña, la situación aquí en Barba, mientras vemos también imágenes de afectación que se ha provocado hoy en otras partes del país. Señor alcalde, muy rápidamente, ¿cuál es el reporte? Sí, hemos tenido ya afectaciones por exceso de lluvia, también hacer un llamado a las comunidades, hemos encontrado, como decía la vecina, lavadoras, tarros, troncos cortados con sierra, hacer conciencia también de los vecinos que hacen imprudencias y afectan a otras comunidades. Tuvimos varias incidencias, la Comisión Municipal de Emergencia nos apersonamos, ya tenemos maquinaria limpiando, vagonetas, atendiendo el protocolo de la Comisión Nacional para salvar a las comunidades y que lo requieren, ¿verdad? Alcalde, muchas gracias. Mucho gusto, a la orden. El alcalde, en atención, vamos a ver en completo aquí para que usted tenga el reporte de lo que pasó en el centro de Heredia. Vean ustedes las inundaciones, fuertes aguaceros que cayeron en la zona la tarde de este jueves. Se reportó colapso de alcantarillas, el ingreso de agua a locales comerciales, las lluvias en menos de una hora, que fue lo que
se reportó en Heredia bastante fuerte, provocaron que las calles se convirtieran prácticamente que en ríos, así como usted lo está viendo en este momento, ocasionando afectación para conductores, para peatones, pues esto provocó un importante colapso de las vías. Imagínense ustedes, en plena hora pico, muchos conductores saliendo de sus trabajos y que se topan con esta afectación. Vamos a ver ahora La Valencia en Heredia, también una de las zonas afectadas. Les decía que aquí, como ha pasado en otras partes del país, es un problema de alcantarillado en este momento, no da abasto, lleno de basura también en algunos puntos, y bueno, las imágenes dejan ver la cantidad de agua que cayó en solo pocos minutos en La Valencia, una zona también altamente transitada. En este sector se reportaron viviendas afectadas en el ingreso porque el agua estaba tratando, igual que aquí en Barba de Heredia, de llegar hasta la parte de adentro de las casas, colapso de canoas que no daban abasto. Es la situación que se ha visto en La Valencia de Heredia. Vámonos ahora a Santo Domingo, también en la provincia de Heredia. En Santo Domingo, una situación similar que usted está viendo en imágenes. Ahí se reporta que el sistema pluvial no da abasto ante la cantidad de agua caída en pocos minutos, que hizo que del mismo alcantarillado saliera agua que provocara inundaciones en varias viviendas. De hecho, se reportaron malos olores que salían de las alcantarillas en Barba de Heredia. Algunos vecinos reportan también en Santo Domingo, más bien, disculpen, daños principalmente en muebles por el ingreso del agua a las casas y locales comerciales, una emergencia que también se registró entonces en Santo Domingo de Heredia la tarde de este jueves. Vámonos ahora hacia Barreal, en Barreal de Heredia. Ahí, ¿cuál fue el problema? Bueno, las quebradas que están muy cerca de las casas, el agua sale de las quebradas, colapsa el sistema, llegan hasta la carretera y esto hizo que el tránsito se viera interrumpido durante varios minutos en Barrial de Heredia. Los puentes en el sector no soportaron el nivel de agua, lo que hizo que llegara hasta las viviendas. Se rebalsó algunos de los puentes y ustedes pueden ver en imágenes en este momento la cantidad de agua que cayó. Esta fue una de las zonas más afectadas, en teoría también, porque así lo ha reportado la Comisión Nacional de Emergencias. Vean ustedes el impacto de las lluvias, del aguacero que cayó en cuestión de una hora, hora y media, lo que se reporta en Barrial de Heredia. Y aquí el problema, se juntan dos factores, no solamente el del alcantarillado, como en los sectores que hemos repasado, ¿verdad? Sino que también el tema de las quebradas que se encontraban muy cerca en este sector. ¿Y qué pasó en temas viales? Vean ustedes ahora la General Cañas, la autopista fue de las vías más afectadas por los aguaceros que cayeron en Heredia y también en alguna parte de Alajuela. El panorama para los conductores, pues evidentemente que fue sumamente complicado por la cantidad de agua que estaba cayendo y la poca visibilidad, que eso también afecta muchísimo a los conductores. Se reportaron emergencias por el alcantarillado que no soportó el aguacero, que duró unos 40 minutos. Muy cerca de la General Cañas, de hecho, en La Uruca, en el centro de la capital, hacia el centro de la capital, fue otro de los puntos afectados por la cantidad de agua. Esto hizo que las principales vías se vieran afectadas y se presentara un importante congestionamiento desde el puente Juan Pablo II para quienes querían dirigirse hacia San José Centro e incluso hacia Heredia por la cantidad de agua que estaba cayendo. Se reportaron en La Uruca alcantarillas que no dieron abasto con la cantidad de agua y sobre todo la basura que provocó que se taparan estas alcantarillas en La Uruca. Vamos ahora a Alajuela. Ya salimos de Heredia, nos vamos hacia Alajuela. El Cantón Central, por ejemplo, reportó gran cantidad de emergencias a consecuencia de las lluvias caídas durante la tarde de este jueves. Alcantarillado colapsado debido a la basura que arrastraba el agua y quebradas crecidas. Ese fue el panorama básicamente. Por ejemplo, vean ustedes en San Rafael de Alajuela también, donde más se reportaron incidentes. Esto es impresionante porque era el agua que estaba tratando de ingresar a las casas y las familias obviamente asustadas. Recordemos que esta misma semana reportamos la caída de un gran árbol que cayó sobre tendido eléctrico, se trajo abajo 4 postes en San Rafael de Alajuela, en calle La Cañada, y hoy estos mismos vecinos están reclamando de que ahí en ese sector no hay cunetas que puedan desahogar el paso del agua.
Vamos ahora hasta Santa Cruz. Sí, Santa Cruz. Ya está lloviendo en el Pacífico Norte costarricense, propiamente en este cantón que fue uno de los más afectados por la cantidad de agua caída durante la tarde de este jueves. Calles inundadas y agua ingresando a las viviendas que se registró en algunas de las comunidades y distritos del cantón santacruceño. También en la zona se reportó la crecida de algunos ríos y quebradas que provocaron la interrupción del paso para los vehículos. También se reportaron emergencias en Nicoya y en gran parte de la península en Santa Cruz. Esto en Guanacaste. Ya está lloviendo entonces en el Pacífico Norte costarricense. Nos vamos ahora a la Sabana. Volvemos a la capital. Ahí lo tienen ustedes, en los alrededores de la Sabana se reportaron incidentes por el aguacero, por el agua que estaba cayendo en todo este sector de la gran área metropolitana. Expertos de hecho han indicado que esta lluvia se debe a que el país se encuentra en una amplia zona húmeda e inestable en este momento como parte ya de la transición y prácticamente la época lluviosa que ha iniciado en la mayor parte del país. Los meteorólogos le llaman la zona de convergencia intertropical, que son lluvias de corta duración pero bastante fuertes y por sectores diferentes, pero esto claro está provocando el problema. Y vamos a recorrer ahora otra parte de Heredia. Estamos hablando de Santa Bárbara, porque los aguaceros llegaron a estos sectores, por ejemplo Santa Bárbara, y aquí donde estamos ubicados, de hecho en este momento en Barba de Heredia, donde se reportaron ríos y quebradas que no soportaron la cantidad de agua caída, haciendo que las calles se convirtieran prácticamente que en ríos. Precisamente en estos dos cantones fue donde se reportó la mayor cantidad de incidentes, calles cerradas, viviendas anegadas por el agua en Santa Bárbara de Heredia. De hecho, al ser las 7:16, ustedes también tienen el reporte aquí en Barba de Heredia, donde estoy ubicado en este momento. Las familias están sacando agua de las casas porque una de las quebradas ingresó hasta las viviendas y están tratando de sacar el agua que se metió a la casa desde la tarde de una quebrada muy cerca aquí en Barba de Heredia. La Comisión Nacional de Emergencia, lo escuchamos en titulares, ha reportado, o por lo menos tiene en el mapa, 1.500 barrios que pueden sufrir problemas esta temporada. Lo vemos. Las fuertes tormentas eléctricas y aguaceros amenazan las zonas más vulnerables para la época lluviosa que recién está comenzando. La Comisión Nacional de Emergencias identificó más de 1.500 barrios con alto potencial durante la temporada, principalmente por inundaciones y deslizamientos. Los puntos más calientes se ubican al sur de la gran área metropolitana como Desamparados, Escazú, Acerrí o Mora, pero también en la zona de Los Santos, en Acosta, en Puriscal, al norte puntos como Aguasarcas, La Fortuna, La Tigra de San Ramón, al sur puntos como Pérez Celedón y Buenos Aires. Las diferentes comunidades de los cantones de Acerrí, Alajuelita, Desamparados, que tienen una altísima recurrencia, tanto por deslizamientos como por inundaciones, pero también no se puede dejar de lado, obviamente, amplios sectores de otras provincias. Sin problema podríamos hablar de más de 1.500 diferentes sectores que tienen algún nivel de riesgo por inundación o deslizamiento. Estas inundaciones, por ejemplo, son el dolor de cabeza de los vecinos de Callefallas en Desamparados todos los años. Hoy los vecinos ya no duermen tranquilos, esperando que se repita este 2024. En octubre tuvimos que subirnos al techo, mis dos hermanos y yo, para salir ilesos, porque ya la casa se movía y sentíamos que ya nos íbamos con toda casa, ¿verdad? Es tan grave que teme que con las primeras lluvias se caiga la mitad de su casa. Entonces, esta tapia, que es la de la casa de mi hermana, no se cayó hace 2 años como se cayó la mía. ¿Por qué? Porque estaba con ese alambrado, pero sí se dañó bastante. Si nos quedamos en Desamparados, hay puntos de riesgo que ya están siendo monitoreados. Por ejemplo, Desamparados es un cantón topográficamente muy quebrado, entonces también en los distritos del sur siempre tenemos los eventos de deslizamientos, ¿verdad? Que sí nos afectan bastante. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, ahorita tenemos, ¿verdad?, el deslizamiento del Tablazo. El Instituto Meteorológico Nacional ya reporta, como lo ve, altos niveles de agua llovida en el Pacífico. Estas, por ejemplo, registradas este miércoles en Palmar Sur.
Ya a partir de hoy la población debería estar pues previniendo esas condiciones por saturación de alcantarillado, por ráfagas fuertes de tormentas eléctricas que pueden alcanzar entre 80 a 100 kilómetros por hora, que puedan afectar tanto tendido eléctrico como pues caída de árboles, ¿verdad?, que puedan presentarse. Expertos proyectan que la temporada de lluvias irá acompañada de más de 20 ciclones tropicales, muy por encima del promedio. Es el reporte que tenemos a esta hora desde Barba, en Heredia, 7:19 de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Muchísimas gracias, Andrés, por el amplio reporte. Vamos ahora a observar las condiciones ahora, en este momento, en tiempo real, mediante la aplicación Windy. Esta aplicación usted la puede tener también en el celular, también en la computadora. ¿Qué pasa en nuestro país? Hay una amplia área húmeda e inestable y está muy cercana a la zona de convergencia intertropical que ha tenido días de mucha actividad y hemos visto las consecuencias en los puntos de los que mencionaba y mostraba nuestro compañero Andrés Ramírez. Y esto provocará más lluvias, es decir, tendremos un viernes muy lluvioso, sobre todo en la tarde y en la noche. Y las lluvias, más que todo en el Pacífico Central y Sur, también en la zona norte, con menos lluvias en el Caribe. Y este jueves capturaron al sospechoso de matar y desaparecer a Milce Soto. Buscaron el celular, también rastros de sangre de la mujer dentro de la vivienda del sospechoso. Toda la información, la actualización de lo que ha sido la búsqueda, la angustia de la familia, la tenemos desde la zona sur con nuestro compañero Gustavo Díaz. Gustavo, ¿cómo ha sido durante estos días? Usted muy cerca de las autoridades y de la familia. Gracias, Yenani. De hecho, que en las próximas horas después de que ella desapareciera, la habrían asesinado. Eso fue lo que concluyó directamente el OIJ en una investigación y por eso ya ahora llegaron a capturar al principal sospechoso. Vamos a ver una nota de todo este movimiento que se dio en Finca 5 de Palmar Sur. La hora llegó. Este jueves el OIJ capturó al hombre de apellido Valverde por el homicidio y desaparición de Emilce Soto Jiménez. El propio director del OIJ afirmó que se trata de un caso de asesinato. Con perros adiestrados, zapadores y también para buscar el teléfono, además de agentes investigadores, fue que se allanó. El hombre después de su captura permaneció sentado, como se ven en estas imágenes, mientras los agentes realizaban la inspección. En silencio, en todo momento. Ese es el momento en donde sacan a Valverde para montarlo al vehículo del OIJ y trasladarlo a la fiscalía. Esas fueron las declaraciones del director del OIJ. De acuerdo a la línea investigativa que tenemos el día de hoy, pues hemos podido determinar que se trata de un posible homicidio. Esta persona en este momento está siendo detenida, va a ser pasada por homicidio ante la fiscalía. Evidentemente, al ser un caso que tiene sus particularidades, pues las pruebas que se han podido recopilar, pues lo que nos indican es este escenario en el cual estamos nosotros indicando esto. Sin embargo, si seguimos con la búsqueda del cuerpo, hay una situación muy particular en Costa Rica que una persona pues desaparece, no existe un marco normativo alrededor de esto y pues dificulta un poquito más las acciones. En este momento se le está llenando la casa a fin de poder recopilar más información, más evidencias. Los vecinos reaccionaron de inmediato. Angustia, miedo, porque uno no sabe en qué momento ya esa persona puede actuar contra uno y da un poquito de temor. Ya por lo menos ahora ustedes, sabiendo que está detenido, tiene más paz. Sí, claro que sí, un poquito más de paz. Se siente bien saber que se está haciendo justicia. No se ha encontrado a ella, pero el que sea que le haya hecho algo, que diga dónde la tiene para que ya le den el último adiós. Noticias Repretel reveló audios del sospechoso que le enviaba a la familia de Emilce semanas atrás. Que le haga el favor y que le diga que no los ha llamado porque no tiene teléfono, porque dice que se le jodió el teléfono. Seguro que no fue que se le jodió, seguro fue que lo empeñó. ¿Entiendes? Y que le diga que si le pueden hacer el favor el hijo o la hija de venirle a recoger las cositas que tiene aquí en de Carlos.
y que se las lleve para la casa de ellos, que ella un día va a recogerlos por allá. Digo que si le podría hacer a usted ese favor. Valverde, antes de su captura, rompió el silencio. Bueno, es que su teléfono lo vamos a comenzar para hacer una entrevista, porque usted sabe que estamos haciendo una investigación, me fue lo que me hicieron ellos, nada más. Y después llamamos a mi sobrina y dijo, no, todavía no lo han entregado. Al sospechoso lo condenaron a 15 años de cárcel por enterrar viva a una joven en el 2004 y también lo enjuiciaron por la muerte de la hermana de ella, de tan solo 16 años, en el 2020. Este jueves, y tras su detención, Noticias Repretel conversó con la hermana de la adolescente asesinada. Todavía guardan mucho dolor. A esta otra muchacha todavía la están buscando, ni siquiera han podido dar con el cuerpo, ¿verdad? Pero sí es muy feo porque él ahí anda, tranquilo de la vida. Lo vi por las noticias, sentado en una mecedora como si nada estuviera pasando, y si no hace nada la justicia, simplemente dentro de 4 años más tal vez va a volver a hacerlo. Aún el cuerpo de Milce no aparece y es prioridad ubicarlo y culpar así al sospechoso de homicidio. Mañana buscarán con una draga en ese sector de las fincas, pero no es la única noticia que se ha generado en el Pacífico. También se investiga por qué asesinaron a un oficial cuando salía de la delegación de Quepos. ¿Estaría detrás de esto una organización de criminales? Vamos a ver una nota que hemos preparado. Para asesinar a Alejandro Vargas Ramírez usaron un arma 9 milímetros. Minutos después de que salió de la delegación de Quepos, en donde trabajaba como policía, e iba a su casa. Buscan a 2 hombres con ropa oscura y también una motocicleta color negro. La familia de Alejandro recibió a Noticias Repretel este jueves. Mi hermano es un hombre de bien y así lo vamos a recordar toda la vida. Lo más difícil ha sido que llevábamos varios días sin verlo, ya que él vive en Quepos, vivía en Quepos donde él trabajaba como policía. Entonces lo más difícil ha sido que no pudo haber un abrazo de despedida. Siempre fue muy valiente en todo lo que hacía, tal vez muy callado, pero siempre para adelante. Eso siempre nos decía, hacia adelante, porque para atrás no para agarrar impulso. Eso es lo único que siempre hablábamos, y demasiado especial. Vargas tenía más de 9 años en la fuerza pública. El crimen ocurrió 1 kilómetro antes de llegar a su casa. Por el momento decimos qué fue lo que pasó. Sabemos que aquí se mueve un tráfico muy grande, ¿verdad? Y ahí pensamos en eso. Pero en realidad aquí la incógnita que nosotros decimos, no, ¿qué pasaría? Alejandro no tenía un horario fijo de llegar a la casa. Él siempre variaba los horarios. Yo me imagino que por su trabajo. Pero desafortunadamente esa área donde a él lo mataron es una área sola. La policía cree que a Alejandro lo esperaron para atacarlo. Se sospecha de 2 hombres en una motocicleta, según confirmó el director regional. La moto que llevaba a Alejandro tenía un impacto en el tanque de combustible. El OIJ trasladó el vehículo hasta la oficina regional para hacerle una inspección. El caso se maneja como un ajuste de cuentas contra el oficial. Para culminar, con respecto al caso de Milce, mañana se van a solicitar medidas de prisión preventiva contra este sospechoso. Desde Palmar Norte, este fue el reporte de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Gustavo, por ambos informes. 7:28. También queremos informarle que el Cuerpo de Bomberos atiende como mínimo 3 emergencias por picaduras de abejas al día. Eric Meléndez tiene el detalle. Eric, buenas noches. Yanare, muy buenas noches. Por ejemplo, hoy jueves, en 12 horas eran más de 20 emergencias. Según los expertos, temas de alimentación y factores climáticos están haciendo que estos ataques de abejas sean más constantes. ¿Se le metieron? Uy, sí, se le metió una. Si se le metió una, está jodido, es que tiene abajo abierto. Ataques de abeja como estos, donde 19 personas resultaron afectadas. Son atendidos como mínimo 3 veces al día por parte del Cuerpo de Bomberos.
En 14 horas de este jueves, el Cuerpo de Bomberos atendió 28 incidentes. Hay un enfrentamiento entre el ser humano con el insecto y obviamente él va a defender pues, su territorio, va a defender su casa, va a defender a su grupo de abejas y entonces es cuando se dan el tema de los ataques. Una de ellas en este centro educativo, dentro de la escuela Calle Hernández en San Rafael de Heredia. El panal tuvo que ser removido para evitar las picaduras en los escolares. Que si son abejas que pican y cualquier persona que tenga algún problemita de alergia podría afectarlo. Entonces por dicha lo hicimos como de manera preventiva y no hubo ningún problema. Cerramos toda el área del gimnasio, ¿verdad? Para que los estudiantes no estuvieran cerca del panal y no estuvieran expuestos a picaduras. Factores como la movilización por búsqueda de comida y hasta por el clima pueden ser determinantes en los ataques. Primero, mantener la calma. Segundo, alejarse lo más rápido posible y también cubrirse las partes más sensibles, porque las abejas van a buscar atacar los ojos, van a buscar atacar la boca, las narices o esta clase de partes que nos pueden afectar y causar bastante daño. Entonces, protegerse la cara, ya sea con la camisa, con algo que tengamos, la cara y las partes sensibles, es una de las recomendaciones y alejarse lo más pronto posible. En 2 años, el Cuerpo de Bomberos registra 30.000 atenciones relacionadas con abejas, de las cuales 15.819 ocurrieron en el año 2022, 11.681 en 2023 y a la fecha son 3.449 atenciones. Si la persona es alérgica a un veneno, una sola picadura lo puede matar en pocos minutos, pero si no es alérgico tiene la posibilidad de resistir más picadas de abejas. Depende también del lugar donde es picado, porque no es lo mismo que lo piquen 2, 3, 4 abejas en un brazo, en una mano o en un pie, a que lo piquen en la cara o alrededor del cuello. El proceso inflamatorio que produce el veneno, al ser por ejemplo en el cuello, puede tener más posibilidades de tener un problema respiratorio y consecuente. Según datos de Cruz Roja Costarricense de 2023 y en lo que va de este año, 65 personas tuvieron que ser trasladadas críticas a centros médicos del país. Las atenciones de este jueves se dieron principalmente en Alajuela, también Guanacaste y San José. Hay que mencionar que según los expertos en estos casos, en estos enjambres de abejas, lo mejor es esperar a que ellas vuelvan a la normalidad porque en ocasiones están ahí de forma temporal. A esta hora, 7:32 minutos, Yenane, es la información que tenemos desde San José. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Muchas gracias, Eric, muy amable. Y WhatsApp tiene la aplicación Karina, un asistente de inteligencia artificial, un chatbot español que puede simplificar el trabajo. Conozca de qué se trata. 7:36 minutos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta tarde los vecinos de los distritos cercanos al volcán Rincón de la Vieja tuvieron una reunión para coordinar medidas ante una posible emergencia. Fabián Mesa tiene el informe en vivo. Adelante, Fabián. Muy buenas noches, Yenani. Tenemos que contarles a todos ustedes que lo que quieren es tener comités locales bastante robustos, por ejemplo, incluso para hacer traslados de personas hacia albergues en otros distritos y ponerlos a salvo en caso de una eventual emergencia por el volcán Rincón de la Vieja. Vamos a ver la información a continuación. Decenas de vecinos de distritos de Upala, cercanos al Rincón de la Vieja, se reunieron esta tarde para conformar un comité local de emergencias ante eventualidades como las que puede ocasionar el volcán en una erupción. Gracias a Dios tuvimos una respuesta muy importante de la comunidad para la conformación de este comité y la suma de todas las partes dentro de la comunidad para esto. Autoridades de la municipalidad local llegaron hasta Buenos Aires de Aguas Claras de Upala para nombrar un coordinador de la zona. En el caso de Dos Ríos teníamos una particularidad que era se nos había desintegrado el comité, por eso lo importante hoy poder reactivarlo, que tengamos las personas de enlace, porque dentro de esta alerta verde es ese tema de poder llevar a las comunidades información. El aumento en la actividad volcánica del Rincón de la Vieja hace que los vecinos tomen acciones. El volcán pues siempre ha sido una amenaza para el pueblo porque está arriba, nosotros estamos en la parte baja, pero hemos convivido, como te digo, 50 años y no hemos tenido ningún percance de muerte, por decírtelo así, en alguna forma. Y sí hemos tenido eventos importantísimos, grandes, peligrosísimos,
pero la comunidad ha sido muy educada en respetar la parte fuerte del volcán. Los científicos del OPSICORI mantienen el monitoreo constante del volcán debido al aumento de los sismos y las emanaciones de gases que en las últimas horas han disminuido. Vamos a estar siguiendo el paso de lo que ocurre en el Rincón de la Vieja. Estamos en Opala, un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muchas gracias, Fabián. 7:39. El tiempo de traslado de pacientes aumentó hasta 10 minutos por la saturación hospitalaria, sobre todo en emergencias. Tracy Morales nos cuenta. Adelante, Tracy. Así es, recordemos que durante esta semana son al menos 3 los hospitales periféricos que han reportado saturación en sus servicios de emergencias. Esta alta ocupación podría aumentar los tiempos de traslados que realiza la Cruz Roja de pacientes. Veamos. De los centros médicos, el más saturado es el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, que registró este jueves una ocupación del 200% en su servicio de emergencias. Esta condición afecta el traslado de pacientes que realiza la Cruz Roja a centros médicos de La Caja. Hubo un accidente de tránsito que involucró 2 motocicletas, un vehículo liviano y habían 3 personas lesionadas. Normalmente en una situación de estas los pacientes son trasladados al hospital más cercano, en este caso el San Vicente de Paúl, pero debido al reporte de plétora se tuvo que trasladar a un paciente crítico al hospital San Rafael de Alajuela y los otros 2 pacientes, uno crítico y uno estable, al hospital México. Esa es la situación, eso es un ejemplo de las situaciones que se están dando con la plétora. Recordemos que esta semana también reportó alta ocupación el Hospital Calderón Guardia con un 140%, el Hospital de Cartago muy lleno en emergencias y el Hospital San Juan de Dios con un 100% de ocupación. Esta es la tercera vez la semana pasada que hemos tenido incidentes de plétora, porque el año pasado fueron en varias ocasiones. En algunos casos, ¿en cuánto incrementó los tiempos de traslados a hospitales? En cuanto a tiempos, como son pacientes críticos y lógicamente la ambulancia pues va trasladándose con prioridad, por las distancias sacamos que pueden pasar por lo menos de 5 a 10 minutos dependiendo del tránsito, porque estamos hablando de que van a ocupar la ruta 1, que tradicionalmente a veces está muy saturada, y eso pues en pacientes críticos es importante, ¿verdad? Algunas clínicas periféricas mantienen horarios extendidos para apoyar a centros hospitalarios con alta afluencia en urgencias. La alta ocupación hospitalaria tiende a aumentar sobre todo durante los fines de semana. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchas gracias, Tracy. Un 46%, prácticamente la mitad de los ingresos de los adultos mayores en nuestro país proviene de la pensión. Génesis Castillo nos informa cómo están estos ingresos de esta población específica. Adelante, Génesis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, un análisis de la Superintendencia de Pensiones revela que los ingresos de las personas adultas mayores en nuestro país son superiores en comparación al resto de países que integran la OCDE. Sin embargo, Costa Rica tiene un reto muy importante que atender y es la pobreza en la etapa de la vejez. En Costa Rica, cuando las personas se pensionan, en promedio reciben el equivalente al 64% de su salario, mientras que en el resto de países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, solo reciben el 51% de su salario. Pese a que en Costa Rica es mayor, es necesario reformas. En el caso del segundo pilar, como el ROP, pues es importante recordar que este pilar es inmune a los efectos demográficos y lo que deberíamos de estar tratando de hacer es efectivamente pues aumentando y fortaleciéndolo para que las personas puedan tener un mejor ingreso. En nuestro país, los ingresos durante la vejez, incluyendo pensiones y otras actividades como los alquileres, están por encima del promedio OCDE. Muchos adultos mayores buscan otras fuentes de empleo para incrementar sus ingresos. Prácticamente el régimen de pensiones es un problema que se está dando últimamente porque hay muy poca población, ¿verdad? Pese a las revelaciones de este informe, Costa Rica tiene retos muy importantes y es que la población en envejecimiento tiene niveles de pobreza superiores. Mayor que la pobreza que el resto de la población en Costa Rica. Entonces, de ahí la necesidad de fortalecer el sistema de pensiones costarricense multipilar.
De cada 100 colones que reciben los adultos mayores, 46 colones provienen de la pensión. Esa cifra es mayor. Pero lo cierto es que Costa Rica necesita cuanto antes cambios en el régimen de pensiones. ¿Siente usted que es necesario o no un cambio en ese sistema? Claro que es necesario. Enfocarse más en las personas de mayor edad. La SUPEN revela que el ingreso de los adultos mayores es relativamente alto, pero ese ingreso no proviene mayoritariamente de las pensiones, sino de otras fuentes de financiamiento. Por eso, la necesidad de fortalecer el ROP y también el régimen voluntario. También este análisis demuestra que de cada 100 colones que reciben hoy los adultos mayores, un 46% proviene de la pensión. Desde San José, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Génesis, por el informe. 7:44, una nueva pausa y regresamos. Un proyecto de ley pretende que las municipalidades perdonen las deudas de los hogares en condición de pobreza extrema. Nos lo explica Rodrigo Guevara. Adelante, Rodrigo, desde la Asamblea Legislativa. Gracias y buenas noches. Este proyecto de ley fue presentado por el diputado Gilbert Jiménez de Liberación Nacional y lo que busca es eso que ustedes indicaban en el estudio, condonar las deudas para estas personas que viven en condición de pobreza extrema. Estamos indicando que según la encuesta nacional de hogares, los lugares en donde existen más pobreza extrema es en las regiones Brunca y Huetar Caribe. Vamos a ver la información que hemos preparado que resume sobre la posición tanto de la Asamblea Legislativa así como las autoridades de los gobiernos locales. En los últimos años hubo un leve aumento de la pobreza extrema en nuestro país. Según la encuesta nacional de hogares, en el 2022 había 110.631.000 viviendas en esa condición. El año anterior pasó a 112.916 hogares. Esto quiere decir un aumento de 2.285 hogares. Ahorita estoy en una situación en que no tengo trabajo porque estoy con dictámenes médicos, estoy esperando en espera desde el 23 de enero una ayuda en el IMAS, en cual me tienen en lista de espera, estoy con los 18,000 pesos de mi hijo. El diputado Gilbert Jiménez presentó un proyecto de ley que busca condonar las deudas municipales a esas personas. El proyecto conlleva a que las municipalidades, bajo un proceso con el Instituto Mixto de Ayuda Social, en ese formulario se le establece, se señala y se le acredita la situación de pobreza extrema y con ello presenta una solicitud ante el área tributaria de la municipalidad que en forma mancomunada con la alcaldía logran hacer la resolución respectiva, argumentos fundamentales y con la responsabilidad correspondiente. En la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias analizan el proyecto. Todos estos proyectos de ley hay que analizarlos al calor de la realidad de nuestros gobiernos locales, porque hay municipalidades muy diferentes entre ellas. Las condiciones de pobreza habrá que verificarla con el IMAS, sin ERUVE de por medio. Haremos la revisión, siempre teniendo en cuenta que estamos para apoyar a las familias costarricenses que tienen condiciones de pobreza o pobreza extrema. En la Unión de Gobiernos Locales no tienen un criterio de la iniciativa, ya que no se les ha consultado desde la Asamblea Legislativa. Es importante mencionar que ya hay otro proyecto de ley aquí en la Asamblea Legislativa que le da un tiempo a las municipalidades para analizar este fenómeno de la pobreza extrema y a la vez así ver cuáles pueden ser los mecanismos que se pueden utilizar con el objetivo de no perjudicar a estas familias. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Muchas gracias, Rodrigo. 7:50, una nueva pausa. Regresamos.